podcast de We The Winch. Ya los conocen y si no, búsquenlos en Google. Seguramente van a encontrar mucho acerca de ellos. Son personas muy interesantes. La verdad, yo los admiro tanto. Que les invitas al podcast y están con el teléfono. No los están aquí. Ya nos está regañando. Hola, muy buenas tardes, amigos. De nuevo por acá, es un gusto estar con todos ustedes. Dani, ¿cómo estás? Bien, aquí, como siempre. Si quieren. Listo para contribuir. Mucho o poco, ¿no? Tú nos regañas. Yo no los regaño. Ah, claro que sí. Yo todo el tiempo de... Hagan lo que yo diga. Yo solo aconsejo con mi humilde y vasta opinión. Mi opinión no es humilde. Y el que opine eso no la merece. ¿Qué te digo? Soy sencillo, la verdad. Bueno, pues hoy vamos a hablar de llantas, ¿no? Me parece muy bien. ¿Qué podemos decir de llantas? Hay mucho que decir acerca de las llantas en el off-road, Gabriel. Pues yo creo que sí. Es decir, cuando empiezas a modificar un vehículo, quizás una de las primeras decisiones y las más importantes es qué llantas le vas a poner. No solamente hablamos del tamaño, que ya es todo un tema, sino también del tipo de gajo, del corte del material, de la marca. Todo es importante y creo que hace una diferencia en las rutas de una forma o de otra. Es definitivo en mi opinión y eso es muy personal. Yo creo que nunca van a encontrar un libro que les diga de una o de otra necesariamente. F. Goodrich saca una guía. Eso es una muy buena llanta, pero yéndonos al dibujo, lo que sí yo no haría en las rutas, o procuraría no hacer, es llevar unas llantas que sean diseñadas exclusivamente para ciudad, para pavimento, porque sí se puede traducir en dificultades en la ruta e incluso puede ser que te lleven a un problema de seguridad, ¿no? En unas circunstancias, por ejemplo, de una pendiente empinada con lodo, nieve o material muy suelto, unas llantas que no tengan buen dibujo pueden provocar que el vehículo se deslice y hasta donde pare por formas naturales y eso puede ser muy peligroso. Entonces las llantas es uno de los temas más importantes en mi opinión. Bueno, la verdad es que todo lo que dices, creo que tienes el rostro embarrado en la verdad. Para empezar. Tengo la boca atascada. Atascada de razón. Solo que, pues a veces hay quienes nos ven y apenas van a entrar. Entonces, ya les dice toda la carnita, pero pues hay que desmenuzarla, ¿no? Claro. En el tema de las llantas, obviamente stock o las que traen, por lo menos hasta los últimos que nos tocaron, porque ahora ya Bronco y Wrangler ya traen incluso Mod Terrain, ¿no? De fábrica. De lo que platicas es que algunos vehículos 4x4, por diferentes circunstancias, Dani, que estás en la industria automotriz, manufacturera, ¿cómo se dice? Meten ciertas marcas o ciertos modelos, incluso a veces por legislación. No porque no confíen en su vehículo o no quieran que lo uses en 4x4. Esos son temas ya más operativos, ¿no? Que por lo cual vienen con llantas de calle. Por ejemplo, un Wrangler Sahara, que no trae una llanta de gajo más grande. O a lo mejor una Tacoma, que es una pick-up, no trae una llanta tan agresiva en cuanto al agarre que va a tener en 4x4. Pero, pues hay que darle la justa medida. Si me acabo de comprar un vehículo nuevo del mercado y trae una llanta pues un tanto equilibrada, o lo que buscaron era equilibrarla porque va a pisar más pavimento, pues hay que entender eso. Antes de irnos a la aventura, siempre es importante pues enriquecer la información que vamos a requerir. En este caso, si es tierra, si voy a usar la doble, de preferencia vayan con alguien. Y saber que el ideal en una ruta fuera del camino implica bajar la presión de las llantas. ¿Es correcto? ¿Esto qué hace? Que el vehículo va a bajar en su altura en las partes más bajas y que la huella de las llantas se va a expandir para poder tener un mayor agarre. ¿Qué significa esto o en qué afecta si yo le bajo las llantas, por ejemplo, a 18 libras, aprox, ya cada quien sabrá su vehículo, a unas llantas de calle o unas llantas de fábrica? Lo que pasa es que esas llantas, las capas en las caras, en la composición, es más delgada contra las All Terrain o Mod Terrain, que a veces son de 3 o más capas, ¿no? Entonces, a la hora de yo desinflar o bajar la presión, la cara empieza a tener más exposición hacia el camino, ¿de acuerdo? Entonces es lo que dices. O sea, si yo voy con una laja de piedra y le doy a una All Terrain, sea de la marca que sea, o una Mod Terrain, pues va incluso a servir de tracción. A servir de tracción y a pasar de largo, en la mayoría de los casos.
o tenemos menor probabilidad de ponchadura contra las de fábrica o las de calle, que es así, tantito pasas y luego hasta le vuela el pedazo, ¿no? Sí, Entonces, tienes razón, cuando la llanta baja se expone la cara de la llanta al contacto con el suelo. ahí es donde Y entra más lo en que un dices. terreno difícil. Y una llanta que bajas de ciudad, que no esté diseñada para eso, es muy probable que termine dañándose usándose en off-road porque no está hecha para eso. No está principalmente para eso. Además, entonces, de que se puede deslizar, también está el tema del daño a la propia llanta y en consecuencia al vehículo. Otra cosa es que las llantas que no están diseñadas para bajarse de presión, como las que no son all terrain, mod terrain o cualquiera Crawlers, baja. exactamente para off-road, también tienen el tema de que no están diseñadas para ir a baja presión en sí, y entonces es más fácil que se desmonten del ring cuando las bajas de presión. Porque digamos que el anillo que une a la llanta con el ring es de un material o tiene menor cantidad de material, digamos, para que haga contacto con el ring a baja presión. Entonces cuando giras el ring con la llanta baja, simplemente la llanta se desliza en el ring y termina desmontándose. Entonces, de hecho, no deberías, por las razones que comentas tú y lo que acabo de decir, no deberías nunca bajar de presión una llanta de ciudad en el campo. Y ni en la ciudad misma, ¿no? O bajarla menos que una de todo Exacto. terreno, ¿no? Y el problema de hacer eso es que la superficie que tienes para expuesta a la tracción es mucho menor. Por ejemplo, no tengo exactamente los datos en la cabeza, pero una llanta inflada a 35 libras o 30 libras contra una llanta inflada a 10 libras o 12 libras, digamos, tiene más o menos como en la cuarta parte de contacto con el piso. Una llanta inflada que una llanta desinflada. Eso significa la cuarta parte de superficie de tracción. Y claramente de ahí ya sabes que con una cuarta parte de esa superficie es mucho más fácil deslizarse. Entonces, en mi opinión, aunque muchos la pueden criticar, es simplemente no debes llevar ese tipo de llantas al campo, a una superficie off-road. Es peligroso, las puedes dañar, se ven feas. Y demás, ¿no? La belleza está del ojo del espectador y en Gabriel. Sí, entonces, ¿para qué quieres hacer eso? No es algo que quisieras hacer. Ahora, obviamente es muy caro. Y sí es muy caro rodar llantas que están hechas para el off-road, por ejemplo, como unas Mod Terrain, todo el tiempo en pavimento, porque pues puedes ver afectada su duración, o aunque no sea así, simplemente cuando tengas que reemplazar esas llantas porque les metes mucho kilometraje en pavimento, pues va a ser mucho dinero, ¿no? Entonces sí es un tema. Yo conozco gente, no poca gente, que tiene 2 juegos de llantas. Unos de ciudad con todo y rines y otros de off-road con todo y rines, para que el cambio sea rápido y las cambian conforme vayan a hacer algo. Desafortunadamente, pues así tiene que ser. Ahora hay llantas, digamos, intermedia, como las all terrain, ¿no? Que conservan propiedades dentro del camino y también tienen propiedades fuera del camino, y son una magnífica opción si tú estás en una situación en la que tienes que estar cambiando entre ambos terrenos. La verdad es que, como dices, no es algo amigable al bolsillo. Me acabo de comprar un coche y nuevo y 4x4 y pues ya rompí el cochinito, ¿no? Ya no hay más de dónde echar mano. Entonces, sí, es ideal que lo uses, pero que estén conscientes. O sea, sí pueden usarlo, sí pueden bajar a lo mejor de 35 a 20 libras, a 22, Sí. pero Bueno, también sin exigirle más, o si los van a bajar a 18, a lo mejor para arena, para quienes quieren ir a las dunas y divertirse inmediatamente, se puede. Pero sean conscientes de que sus probabilidades de riesgo son mayores, ¿de acuerdo? Y que vayan con alguien, lleven su refacción, y básicamente eso, ¿no? Infórmense y sean conscientes de lo que están haciendo, que tiene siempre implicaciones, ¿de acuerdo? Todos los vehículos son capaces porque obviamente los ingenieros pues los prueban con esos valores y con los que uno lo compra. Pero si queremos más, pues hay que compensarlo con componentes de mayor desempeño también. Dani, ¿tú qué opinas acerca de este tema? Pues yo creo que retomando un poco lo que mencionabas del por qué los coches 4x4 a lo mejor ya vienen con llantas de carretera, también obedece mucho a la parte del consumidor, ¿no? Desgraciadamente el tema de off-road aquí en México no se ocupa o no se explota como debería, ¿no? Entonces está muy de moda el usar rines muy grandes. O sea, ¿qué decimos rines muy grandes? Rines de 19, 20 pulgadas. Y al tú usar esos rines, tu llanta, o digamos que el costado de tu llanta, que es lo que hemos estado hablando,
es menor. Entonces, digamos que en lugar de tener este porcentaje de llanta, tienes esto y un ring gigante. Entonces, es mucho más fácil dañar las llantas y dañar los rines. Entonces, es muy curioso porque en México la mayoría de versiones 4x4 que se venden de los vehículos o de camionetas usan los rines más grandes, ¿no? Cuando debería ser al revés. O sea, si 4x4 y ofreces esa posibilidad, pues deberías traer al menos unas llantas, un ring intermedio, a lo mejor un 18 yo creo. Y unas llantas, no vamos a decir unas Motorine, pero a lo mejor unas de All-Terrain. Se conocen también mucho por porcentajes, ¿no? Están las que son 100% carretera y 0% off-road, 30% off-road, 70% carretera, 50-50 que son las all-terrain, y las 80-20, 80 off-road y 20 on-road que son las motorine, ¿no? Entonces a lo mejor un término medio, pero que te pueda funcionar, ¿no? Porque pasa eso, ¿no? Entonces, no sé, una marca que lo hace mucho. Yo sí digo marcas, yo no tengo pelos. Land Rover. O sea, Land Rover ofrece vehículos muy capaces, con sistemas de 4x4 muy buenos, muy efectivos, muy modernos, pero pues, a excepción de la Defender, todas sus... La Defender. El Defender a la Defender. Eso sí es la... Es un vehículo 4x4. El Wrangler El y la Defender. Defender. A excepción del Defender, todos son la Range Rover o la Discovery, son camionetas con llantas de 20 pulgadas, Con rines de 20. rines de 20 pulgadas, llantas 100% de carretera, entonces pues sí es un poco complicado, ¿no? Y luego querer conseguir el juego de llantas o los rines se vuelve un poco complicado. Y aparte algo que es importante y que a lo mejor muchos no notan es la llanta de refacción, ¿no? Evidentemente al tú estar en una exposición de pues, no sé, un ambiente hostil para las llantas, porque así lo vamos a llamar, por más que a lo mejor sean llantas reforzadas, puede darse el caso de que se fisuren o de que a lo mejor sufran alguna pinchadura y la tengas que cambiar, ¿no? Entonces, la mayoría de vehículos que están concebidos para 4x4, que son las que traen la llanta de refacción en el portón, como por ejemplo la Bronco, el Wrangler, el Suzuki Jimny La RAV4. El Volkswagen Fox. Yo tengo mis dudas con eso. Pero Perdón. los primeros Pensé que tres sí estamos enlistando. traen su ring, como las llantas, las 4 llantas que están en el piso, con su llanta igual, ¿no? Entonces, cualquier cosa, pues nomás la cambias y es la misma llanta, ¿no? En cambio, hay unos que ya traen el famosísimo gallito, ¿no? Que es una llanta pues, que nada más te sirve como para llegar a la talachería y ya. Entonces, imagínate estar en una situación así, ¿no? O sea, que estás a medio bosque o a medio montaña y se te poncha la llanta y tienes que cambiarla y le metes esa llanta, o sea, no te va a durar ni... No, y sobre todo, el tema es que con una llanta de refacción pequeña no la puedes usar en combinación con las llantas más grandes, que son las que normalmente se utilizan en off-road, porque puedes dañar los diferenciales. Entonces, cuando pones llantas off-road, también tienes que tener cuidado de que la quinta llanta, la de refacción, sea igual. Y no todos los vehículos están diseñados para llevar una llanta de refacción grande, ¿no? Excepto por el Wrangler, las Tacomas, yo no conozco otros que tengan espacio para Ay, ellas sí, grandes. extraño a Beto. La verdad, los demás pues tienen un espacio limitado para la llanta y ahí Bronco. tienes ese problema. Tiene espacio. Sí, también. Bronco tiene Bronco espacio también. también. Es cierto. Pero sí, si no implica el tener que comprar otro ring y comprar otra llanta y ver dónde la Cambiarla metes. despacio, etc. Entonces, sí son temas que a lo mejor luego uno no considera, pero cuando te metes a este mundo, como yo siempre les he dicho, o sea, desde un principio tengan como muy en claro qué es lo que buscan, ¿no? O sea, si ya desde un principio saben que le quieren meter duro y tupido a este gran y maravilloso mundo, pues sí es recomendable que vayan buscando igual un coche que sea fácil de conseguir, no solo las refacciones, sino los diferentes accesorios para que no sea tan complicado. Por ejemplo, el Suzuki Jimny que salió aquí en México el año pasado venía con llantas 100% on-road. De Tsuru, o sea, literal, de Urban, son de Urban. Perdónenme los de Suzuki, pero de un tamaño que dices... No Sí, puede son ser. llantas 185, 70, creo, son unas, como les dicen, cortador de pizza, ¿no? Que son súper delgaditas, pero altas, ¿no? ¿Con qué gente te juntas? ¿No? Así Es les la verdad, dicen. gente de Suzuki, sí. Y ahorita, como ya los de Suzuki se dieron cuenta que todos por aquí compran su Jimny, le cambian las llantas y tienen temas con lo de la garantía, porque pues como lo hemos mencionado en otros podcasts, las marcas se ponen un poco especiales, ¿no? Entonces, si haces alguna modificación que vaya más allá de lo permitido,
puedes perder la Cambias garantía. valores. Que en lo cambies que sea. valores. Sí, que cambies valores. Y el diámetro de la llanta cambia valores. Entonces, ya para este año, Suzuki en el Jimny ya ofrece la opción de que si tú quieres, te pueden vender tu Jimny con llantas all terrain. Toyo. Toyo. O sea, ¿tú crees que Suzuki escuchó al consumidor? ¿O crees que dos marcas japonesas hicieron una buena inercia para comercializar productos? Yo creo que van de la mano. Yo creo que Suzuki se dio cuenta que sus ¿Tú consumidores... crees que realmente Suzuki piensa en el consumidor? Yo creo que sí. Yo creo que sí, se hizo ese cambio, porque al final son ¿Cuántos llantas... Suzukis tienen? Es decir, Sí, porque están defendiendo nada más así porque sí. bueno, uno tiene que tener el vehículo para opinar. ¿Cómo no? Claro que sí. No Por podríamos supuesto. opinar de nada absolutamente. Pero es claro, es decir, tú cuando observas los Suzukis en todo el mundo, cualquiera Suzuki que vaya a tener una foto en Instagram no trae las llantas que le pusieron en la agencia. Y en México yo creo que lo que le pasó a Suzuki es que no tenía un vehículo off-road, es la verdad. Y entonces Pero no es su mercado. no es su mercado, y cuando lo empezó a vender no sabía que toda la gente le iba a cambiar las horribles llantas con las que lo sacaron, y entonces empezaron a violarlas, a no aceptar las garantías. La gente se enojó, se les hizo un relajo en redes sociales, y yo creo que lo notaron y ahora es, bueno, está bien, vamos a ponerle una versión que nosotros consideramos correcta en parámetros, en valores, para el Suzuki, si lo escucharon. Yo creo que todas las marcas los han escuchado, porque incluso Jeep y Wrangler yo creo que han ido escuchando al consumidor. Esa es mi opinión. En Estados Unidos los diseñadores, eso se traduce en vehículos que cada vez cumplen más lo que el consumidor quiere, ¿no? Tú y yo hemos estado en alguna reunión con Jeep de ese tipo, en la que quieres saber qué es lo que esperas, ¿no? Firmamos un acuerdo donde no hablaríamos de eso. Por eso no vamos a dar ningún detalle, pero somos testigos de que Jeep sí está siempre pensando que quieren los consumidores. Y lo puedes ver claramente. O sea, cuando tú querías, claro que cambia el tamaño del vehículo, pero cuando tú querías meter llantas 35 en un TJ, lo tenías que subir 4 pulgadas mínimo, ¿no? Jamás pensaron en eso. En un JK todavía tenías que hacer ciertas modificaciones para meter... 2 pulgadas, 2.5, ¿no? Para meter 35. En un JL ya no. Puedes meter 35, se ve bajito, en ocasiones lo hará, pero claramente se dan cuenta que la gente busca y quiere cada vez llantas más grandes y lo van permitiendo, ¿no? Lo que mi punto con Suzuki es más en el tema de, pues por más que te den unas Toyo All Terrain, pues yo sigo pensando que si tú te compras un Jimny, no le vas a dejar esas llantas. Sí, pero bueno, están tratando de te compras un acercarse, JL Rubicon que trae All Terrain y tampoco le dejas esas llantas, ¿no? O sea, al final... Si realmente piensas en el consumidor, yo creo que te vuelves un aliado en otros sentidos, ¿no? A lo mejor revisar cada caso. No estamos hablando de toda la marca Suzuki, sino de los casos que nos han compartido, donde es que le cambié llantas y tuvo un tema y me dijeron que no entraba en garantía, ¿no? Sí. Entonces, pues es un tanto compartir la experiencia, recuerden, no es hablar mal de nadie o echarle flores a alguien, simplemente es lo que la experiencia, es ¿no? un factor, es un hecho, algo que está pasando. Y bueno, si aquí los que nos están escuchándonos y viendo nos dicen, bueno, entonces, ¿qué? Ya me dijiste que ¿qué hago? Las llantas de stock, sí, ¿qué hago? Cómprense una bici. No, o sea, vamos a partir. A nosotros, yo creo que en lo personal y por lo que hemos tenido de experiencia, ¿cuál es el mejor ring para off-road? Que se ve bien, tampoco vas a tener unos rines muy pequeños, pero que no es complicado conseguir medidas de llantas, porque luego, dependiendo del país, es muy complicado, ¿no? A veces... Sí, el diámetro del ring determina la dificultad de conseguir la llanta. Es correcto. Entonces yo creo que, bueno, aquí 18. Todos dirán que los ring 17 son como el punto medio, ¿no? 15. Alguien gritó ahorita. Hay jiperos de vieja escuela que te dicen, déjame hacer un paréntesis así de estos como curvitas. Depende del coche. Claro, también. Del TJ hacia atrás, 15. Mi opinión es 15. Del JK en adelante, 17. ¿Por qué? Lo que decías hace rato. Uno como entusiasta del off-road, lo que quiere o lo que busca es aprovechar lo más posible una vez que estás fuera del camino. Y la proporción de más llanta y menos ring es una fórmula que funciona porque vas a bajar, lo que decíamos, vas a bajar la presión, entonces vas a bajar el vehículo y quieres que tengas mayor tracción con la huella de la llanta. Entonces, si tienes la proporción a la inversa que decías de más ring que llanta, a la hora que bajes, tienes más riesgo de ponchadura, tienes más riesgo de fracaso, ¿no? Ahora,
paréntesis también, dentro de este paréntesis. O sea, ¿doble paréntesis? Doble paréntesis, es un corchete. Ok. Tú que eres matemático. El tema de los rines también tiene que ver con las especificaciones del vehículo. Porque los que le meten 18, 19, 20 son vehículos que tienen mucha potencia incluso para carretera. O sea, son vehículos veloces. Por ejemplo, hablando de las experiencias que tenemos cercanas, la Ram con Hemi, la Trailhawk, que trae 18, la Ram trae 19, no, creo que sí trae 19 o 20. Las Land Rover traen ring grande, porque también la velocidad a la que pueden ir en carretera, pues es un factor donde se invierte, ¿no? La proporción que buscan. Ahí quieres un ring más grande, una llanta más corta para que la llanta no se enrolle. Y hay otro factor, además de eso, que también influye, el tamaño de los frenos. Si tú tienes un vehículo que puede correr más, necesitas un mayor poder de frenado. Entonces el diámetro de los frenos es mayor y necesitas un ring más grande. ¿No? Entonces, no solo también... Ya, déjame cerrar mi paréntesis. Okay. Sí. No, también, o sea, sí es muy cierto lo que dice Héctor. Evidentemente, evidentemente el off-road y el on-road son polos opuestos, ¿no? Entonces, sí, una llanta más delgada en temas de conducción en autopista o en velocidad te ayuda porque te da una mejor estabilidad y una mejor sensación de lo que te está dando el coche con el pavimento, ¿no? Mientras más llantas tienes, puedes llegar a perder ese efecto o esa sensación de control. ¿No? La temperatura. Traes un colchón más grande entre tú y el piso con una llanta más grande. Y yo no estoy en contra. El desempeño que buscas es otro. Yo no estoy en contra de Land Rover porque yo sé que sus vehículos son muy capaces tanto en carretera como en fuera de. El punto aquí es que no te dan la opción del off-road, ¿no? O sea, te dicen, ok, te ofrezco la camioneta con rim 20 y llantas súper de material blando para correr y todo, ¿no? No correr, pero con un buen rango de velocidad. Pero así también te deberían de dar la opción de decir, ok, tú vas a querer tu camioneta a lo mejor para un poco más de off-road. Bueno, te doy la opción de que puedas tener tus rines 18, 17 con all-terrains. Y entonces al consumidor le facilitas las cosas, ¿no? O sea, porque a lo mejor por ignorancia, si ha pasado. Yo me acuerdo que hace unos años estuvo muy sonado un caso en una de esas rutas pagadas, que un cliente llevó su Land Rover nueva, recién salida de agencia, a una ruta, ¿no? Con las llantas de agencia. ¿Quién sabe quién fue? Y fue un desastre porque rompió los rines, rompió las llantas. Tuvieron que rellenar las llantas con hojarasca para que pudiera tener cierto... Sí, te lo juro, no es broma. O sea, le metieron hojas. No dudo de tu historia. Sí, le metieron hojas para que pudiera la llanta seguir rodando porque ya no tenía llanta de refacción. Y pues el pobre cliente, imagínense, se acaba de comprar una camioneta de $1.5 million de pesos y ya le dio en la torre. Y ojalá costaran $1.5 million. Bueno, en ese entonces valían $1.5 million. Entonces es como facilitarle un poco también las cosas al consumidor, ¿no? Entonces... El RIN 17 es a lo que voy, es como el punto medio. O sea, sí hay vehículos que, por ejemplo, como dices, del TJ para atrás, pues antes no habían tantos RINs tan grandes. O sea, a lo mejor un RIN muy grande, por mucho eran RIN 17. Actualmente puedes encontrar hasta RIN 22 en gametes como las Suburbans o en pickups. O sea, entonces, a lo mejor ahí sí tiene sus casos, ¿no? Pero actualmente, en el punto medio de vehículos, el RIN 17 es el que... El rey. El rey, ¿no? Y no es por nada que los vehículos más capaces que puedes comprar actualmente, que son el Wrangler Rubicon y la Bronco Badlands o Sasquatch, vienen con RIN 17. Y hay Everglades. Sí, pero bueno, o sea, tomando como versiones. Por ejemplo, son los que se venden actualmente aquí. Lo que pasa es que yo creo que... O sea, te compras un Sahara, un Wrangler Sahara, y trae 18. Te compras un Jimny, trae 15. Te compras un Defender, trae 19, el más chico. Si bien te va. O sea, yo creo que al final, para quienes son nuevos, la regla universal, y no importa si este video lo están viendo recientemente de su creación o publicación, o dentro de 20 años, es off-road, busquen mayor proporción de llanta que de rim. Si tengo una Homer y viene con rim 19, búsquense que su llanta sea de mayor proporción. Igual hay alguien muy nuevo que no sabe... Los números que estamos diciendo, todos los números que estamos diciendo son en pulgadas, diámetros, ¿no? El diámetro tanto del rim o de la llanta con todo y rim, por ejemplo, 35 evidentemente. 35 pulgadas cuando están hablando de de diámetro. 17 están hablando solo del diámetro del rim.
A veces vienen en centímetros, sobre todo las llantas que no son off-road vienen en otras nomenclaturas en centímetros. Primero te dicen el ancho, luego la segunda medida es un porcentaje del alto en milímetros, un porcentaje del alto contra el ancho. Las puedes convertir, hay muchos convertidores ahí en internet en donde puedes convertir las medidas, pero lo ideal es que todos hablemos en pulgadas y eso es más fácil, ¿no? Ahora, ¿qué hay sobre el tamaño? O sea, es toda una polémica, el tamaño completo de la llanta, el ring completo, ¿no? Yo 35, yo 37, yo 30, esto es siempre... El tamaño de la siempre llanta. una polémica. Entonces, pues es todo un tema, porque mientras más grande sea la llanta, más palanca hace sobre el eje, ¿no? Y entonces más esfuerzo hace sobre los componentes. En mi opinión, y eso es subjetivo, más bonitas se ven. Pero, ¿Mientras más grandes? Mientras más grandes, pero bueno, obviamente hay límites, ¿no? Pero también mientras más grandes, más tienes que modificar el vehículo. Aun cuando la llanta no roce, deberías de hacer vehículos como cambio de paso en los cambios de diferenciales en los pasos, cambios de ejes incluso, sistemas de dirección reforzados, etcétera. Entonces, es que si los Cybers son aftermarket. Sí. Exacto. Ahora, ¿cuál es la medida ideal? También la que te es sirva. Muy discutible, ¿no? La que te sirva y la que encuentres. Exactamente. Ese es el tema. Hay quien le pone 33 a un JL. No me gusta cómo se ve, pero es súper eficiente. Funciona muy, muy bien. Sí, no tienes que meterle hacer ni chip nada, para la tracción queda padrísima. Velocímetro, ni freno. Y ni lo nada. ves y dices, bueno. Es como lo que hablábamos en el tema pasado de las suspensiones. Mientras más modifiques, o mientras más parámetros cambies, te vas a tener que meter con todo el coche, ¿no? Estaría padre poderles explicar lo de la llanta que dice Gabriel, porque puedes decir, ok, ya sé que tengo que cambiar mis llantas por unas all-terrain, unas new-terrain, pero ¿cómo lo voy a poder distinguir? Entonces, ¿Qué necesitas? Déjame ver si encuentro aquí algo. ¿Un pizarrón? Miren, casualmente tenemos una llanta con un ring. Y eso sí es casual, ¿eh? Están foliadas. Entonces, A ver, aquí les vamos a mostrar. Funciona esto. aquí va a destruir el estudio. Hola, amiga llanta. Miren, como pueden ver, esta llanta, ay, miren, hasta se mueve. Está nuevecita, Pueden ver que tiene güey. gajos, Tener recursos, gajos ¿no? muy grandes, ¿no? O sea, no es como pequeños, no son gajos muy grandes, tanto aquí en esta parte como en la parte de la lateral. ¿Qué es ¿Se esto? paga BF Goodrich? No, pero me encantaría, la verdad. Esta es una llanta tipo Motorine. Esta es de las mejores que sirven para off-road, ¿no? Esta sería como un 80% off-road y 20% carretera, ¿no? Esto es a lo que nos referimos con la parte del porcentaje de la llanta, ¿no? Mientras más tamaño de caucho tengas... El diámetro. Del Mientras diámetro. más llanta haya en el diámetro total que ring, es la proporción Sí. que decíamos, ¿no? Es lo que te va a funcionar, por ejemplo. Esta llanta es... No veo qué dice. 215, 75, 15. Ok, ¿a qué se refiere? 215, esto está en Es milímetros. como 32. 215 es lo que tiene de ancho De la huella. llanta. De huella, digámoslo. Esta es la huella, ¿no? 215 milímetros. 215 Hay milímetros. aquí. Ujú. Y el 75 Es el porcentaje de esos. es el porcentaje de 215 esta huella. que representa Ujú. la cara. Ok, ahora, ¿cómo es más fácil distinguir una llanta off-road de una on-road? Los off-road por lo general se van más hacia el 65 para arriba. 65, 70, 75 del porcentaje. Y las llantas que son on-road van como para menos. Sus porcentajes 45, son 40, 35. Menores. Entonces, no sé si por ejemplo tu coche tiene unas llantas 245, 50. Son llantas con un porcentaje muy pequeño, entonces no son llantas recomendables para hacer off-road. En cambio, si son unas 245, 70, van a tener un porcentaje mayor y te pueden funcionar, ¿no? O sea, son llantas que ya están concebidas para poder... Acuérdense, meter. ahí en internet hay herramientas para convertir Internet, a pulgadas no, totales. Esto solo es un pequeño ejemplo. Qué bueno que teníamos una llanta por acá. Ah, miren, les mostramos aquí cómo las Motorine tienen dibujo en la cara. La cara termina aquí y La huella. Y la huella. Y casi la mitad de la llanta tiene dibujo en la cara. Para la hora de bajar, se Para que expande. cuando la bajas, la huella empieza desde acá porque obviamente se ensancha y entonces toda la superficie tiene tacones. De otra manera, en una llanta de ciudad, tú estás rodando parte de la llanta con la cara que es muy delgadita. Eso no funciona. ¿No? Por eso es que, no sirven literalmente. ¿No? Para Off-road. Ya hablamos mucho sobre las ventajas de las llantas off-road y así. Aquí hay otro tema importante. Así como tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. ¿Cuáles son las desventajas?
Uno, son llantas caras. Dos, son llantas que en carretera hacen mucho ruido. Como tienen los gajos más separados, eso hace que la aerodinámica de la llanta cambie y sean llantas muy ruidosas. Y tres, son llantas que si las usas en carretera se van a ir más rápido porque el compuesto que tienen es un compuesto muy suave para poderse agarrar el camino, ¿no? A las rocas, a los troncos, así. Entonces son llantas que si las usas para carretera se van a desgastar muy rápido. Y son muy caras, pues es mal negocio. Sí, entonces ya saben. Entonces por eso está el maravilloso mundo, que creo que aquí tenemos nuestras diferencias, de las all-terrain. Yo, en lo personal, en mi experiencia, yo primero tuve mi Jeep con unas llantas all-terrain muy buenas. La verdad es que no tengo ninguna queja, pero sí eran llantas muy ruidosas, muy pesadas. No tengo quejas, pero ¿qué creen? Sí, pero son no es muy lo mejor, ¿no? pesadas, es cierto, también son muy Y pesadas. como yo sí las uso yo uso mi coche para un poco de carretera o de ciudad. Para decidí- diario. No, diario no lo uso, pero sí. Yo siempre te veo en ese... No, en el bochito también. Entonces, le puse una all-terrain y la verdad es que puedo decir que el comportamiento es muy similar. Evidentemente sí hay situaciones donde las all-terrain ganan, pero el comportamiento es muy similar. En off-road te refieres. En off-road y en pavimento Sí, gané cambia muchísimo. mucho, sí. Entonces, Es bueno, evidentemente aquí también depende de las Pero se ven marcas. horribles. No lo sé. Aquí va a empezar la discordancia. Vamos a empezar aquí con un tema también de marcas, porque depende mucho la marca, ¿no? Hay llantas all-terrain en algunas marcas que son más agresivas, o tienen un diseño mucho más aventurero, y hay otras all-terrain que sí se ven como de ciudad y nada más Sí, cambia güey. el dibujo Creo que central. Es las Pirelli, ¿no? Dicen No que sé, por a veces ejemplo. no manches. Pues sí, yo sí digo marcas. O sea, Sí, si quieren man. unas llantas poca madre, que se vean bien, que funcionen bien y no les importa el presupuesto, BF Goodrich. O sea, yo he tenido esas y no tengo ni una sola queja. Coincidimos todos. Coincidimos, creo que todos aquí. Yo no dije nada. Goodyear también últimamente ya ha metido dibujos mucho más Mastercraft. También extremos. hay muchas llantas Sí, buenas. Mastercraft, pues, o sea, ¿no? a lo mejor Maxxis también. Y no sé- también cambia mucho en la imagen, cómo se ve. Sí, o sea, le dan una mejor imagen. Por ejemplo, también Pirelli. La llanta Pirelli es una muy buena llanta y tiene un modelo all-terrain que se ve muy discreto, ¿no? ¿Cuál es? La all-terrain, ¿qué se llama? La Scorpion all-terrain. Pero pues Pero hay se ve. tipos también de escorpión, ¿no? Sí, se ve está mal, la- o sea, O sea, hay un escorpión como para la RAM 700 y hay un escorpión más Sí, está agresiva. para RAM La 700, AT, la ATR. MT. Está la ATR. La ATR es como Es como la All Terrain. la all-terrain. All-terrain rated, ujú. Luego está la all-terrain, que es un poquito, es como la continuación, digamos que es el... porque eso también, como en todos los... en este mundo capitalista y globalizado, hay evolución, a lo mejor por tecnología, por querer vender más, pero también las llantas tienen su cambio generacional. Entonces, cada que sale un nuevo modelo es como... Sí, tiene... Esta es mejor que la otra. Esta es mejor que la otra, cómprala, ¿no? Y sí es muy cierto, la verdad es que sí es cierto, pero a Y sí veces se los compro, y sí se los creo. no justifica el cambio de precio, ¿no? O sea, ya depende mucho... Por eso justifican totalmente de acuerdo, el cambio de güey. precio. Ya depende mucho el bolsillo. Y como lo hemos dicho siempre en este mundo, pues hay para todos los El que bolsillos, persevera ¿no? alcanza, ¿o cómo? No, aunque yo también soy de la idea que en las llantas vale la pena hacer una buena inversión, ¿no? Porque si hay llantas chinas que te ven, sí, si hay llantas chinas que te venden a lo mejor a la mitad de precio y se Voy a ven empezar bien, con chichis pink. vas a pero ver. el funcionamiento que pueden llegar a tener, o la duración, o la confiabilidad, no es la mejor, ¿no? Entonces, me ha tocado que he visto gente que cambia sus llantas por unas chinas, van a una ruta, bajan las llantas a una Y presión se de desmonta. 12 libras y se rasgan. Pegan con una llanta medio puntiaguda. ¿Para qué la con bajan una- tanto? Pero, por ejemplo, unas BF Goodrich, si las bajas a esa presión, No les pasa nada. nada. Yo les quiero comentar, yo tuve una anécdota que venía en mi Jeep, en la carretera, se me cerró un tráiler, me pegó con los birlos que tienen en esos rines, pero como esos birlos puntiagudos, y la llanta, o sea, me la dejó toda raspada, pero no le la pasó rasgó. nada, no la rasgó, y es cuando dije, oye, pues, valió la pena la inversión, o sea, a lo mejor otra llanta pega, se poncha y a lo mejor no estaría aquí compartiéndoles mis patoaventuras. No, Muy pero bien. eso tiene que ver también por la composición de la llanta. No, por o eso, sea, al pero- ser todo terreno, pues, o sea, es de más capas y sus Más capas capas. son más. Sí, pero no sé más si, por duraderas. ejemplo, una todoterreno de marca Hi-Fly hubiera aguantado. Por las capas, otra vez. Sí, sí, volviendo. Lo que pasa es que Una BF marca chichis Goodrich, pink. BF Goodrich lo que tiene es que es un desarrollador. O sea, es la compañía que tiene al grupo de especialistas dedicados al desempeño de las llantas en off-road.
O sea, son los protagonistas en la baja, en la Main 400, ¿o cuál es esta? El Rally Dakar. O sea, ellos incluso en la baja hicieron una guía de recorridos y todos los equipos usan la guía de BF Goodrich, ¿no? O sea, es algo que no le puedes quitar al que recorre el camino de ir perfeccionando un producto. Hablando de la historia, no está haciendo un comercial porque no nos pagan. Pero Estaría bien. yo creo que en el caso, sí, pues estaría padrísimo. En el caso de las llantas, yo creo que pues influyen lo mismo, muchos factores cuando las compras. Te acabas de comprar un vehículo, nuevo o usado. A lo mejor si te lo compraste usado, ya traía llantas, pero aquí hay un tip. Las llantas tienen su fecha de fabricación. Además. Tienen un como tipo óvalo, bueno, una figura ovalada, un contorno ovalado con 4 números. Los primeros 2 es la semana de fabricación y los siguientes 2 es el año de fabricación. Por ejemplo, esta estaba viendo que dice 48-20, la semana 48 del año 2020. ¿Por qué es importante esto? Porque hay quienes tienen sus coches guardados y cuando los venden, mira, trae llantas nuevas. Hasta los pelitos estos todavía ni siquiera la usaron. Sí, pero esa llanta se fabricó hace más de 10 años. Entonces, la dureza, el caucho, los materiales y todo, tienen una caducidad. El fabricante normalmente, sin decir marcas, te dice, te la garantizo por 10 años. O 10 años. Yo sabía que eran menos, yo sabía que eran 5. Te dice, puedes usarla 10 años. Pero el ideal para revisión y ya valorar que las vayas a cambiar es 5. ¿De Todas acuerdo? las llantas están compuestas de una resina que se llama elastómero, por cierto. Gracias, qué bueno que Y viniste. esa resina tiene una caducidad como cualquier material. Y ese es de 5 años máximo. 5 años. Después de ese tiempo ya pierde sus propiedades, ya no es flexible, ya no se estira, como su nombre lo dice. Como que se el reseca, elastómero, ¿no? se reseca, se hace quebradiza y puede llevar Se a un cuartean, problema, entonces. pierden agarre en la frenada, en las curvas. Sí, y pues. entonces al rato dicen, ¿por qué se salió de la carretera? Porque ve ¿O la... por qué ve se la- ponchó la llanta? ¿O por qué güey? se Tiene ponchó? 10 ¿Por qué años, se pero, rasgó? Pues pero sí. se veía nueva. Entonces, lección, usen sus llantas, porque si no las usan, Tienen 5 de años todas para el maneras las tienen que 100% cambiar. del desempeño, ¿de acuerdo? En eso sí estamos de acuerdo. Tienen 5 años para que su llanta funcione al 100. Obviamente, si ustedes la ponchan, ya no esperen, siendo honestos, ya no está al 100. No, ya no. ¿De acuerdo? Ahora, decías hace rato el tema de la refacción y todo esto con lo de la aventura del Defender que no tenía, ¿no? Que le echaron hojas. Otro tip o recomendación. De preferencia, si van a salir a off-road, es bueno que tengan la quinta rueda igual. Porque como no saben dónde se les puede ponchar y ustedes necesitan el desempeño de las 4 en todo momento, siempre es ideal tener la quinta de la misma medida y del mismo dibujo. ¿De acuerdo? Es correcto. Pero aquí les va el tip. Si pueden tener un kit para ponchaduras que pueden armar ustedes en AutoZone o pueden buscar en Amazon, son unos kits que aquí hablando de Son los que presupuestos, tienen una jeringa. Sí. Ajá. sí, ustedes los van a ubicar por este tipo de aditamentos. No sé si se logra ver. Y estos. Los es muy tocinos. importante. Estos son, como decía Gabriel, un polímero que tú haces, si se te poncha la llanta, perforas, bueno, terminas de hacer el hoyo con lo que se haya ponchado. Obviamente, pues si es más grande que esto, no va a servir. Hablamos de una ponchadura normal o que la mayoría de las Clavo, cosas a pasa. lo mejor una Clásico rama. clavo. Entonces, lo que hacemos es perforar y colocar una de estas tiras en esta que parece como Una aguja. espina de cactus. Tengan cuidado. Introducir, sacar, ¿de acuerdo? Introducir, sacar las que se necesiten y tiene el kit igual para cortarlo, y aquí están unas navajitas, etcétera. ¿Por qué les digo que es mejor parchar una llanta ponchada antes de cambiar? Porque estamos en medio de la nada. Entonces siempre es importante, es tan importante tener la quinta rueda lista que siempre agoten las opciones que tengan. ¿De acuerdo? Si se les poncha bajo este escenario, es mejor que la parchen ahí antes de mismo. quitarlo. La mayoría de los de off-road también sabe que debe llevar un compresor. Así sea el del encendedor, el chiquito, el pequeño, y se tarden en inflar su llanta grande. No importa. Pero lo importante es que tengan pues las herramientas, por lo menos en la caravana, ¿no? Que lleven un compresor, aunque nos tengamos que parar y esperar. Ujú. Sí, es importante igual.
hay otras cuestiones que también iremos tocando, pero por ejemplo, tienes que tener un gato para poder levantar tu coche. Si levantas tu coche, evidentemente necesitas cambiar el gato porque ya si no va a cambias la dar. suspensión. Si hiciste cambio de suspensión. Hay bases para gato. Sí, no tienes que comprar el típico gato high lift. La escalera. Ya hay unas bases para que puedas utilizar el gato de fábrica. Pero siempre es importante eso. Cuando hagas un cambio o una modificación, tienes que ver qué es lo que también puede afectar, ¿no? Para que no tengas ese tema de decir, bueno, ok, ya tengo mis 5 llantas iguales, pero se me poncha y cómo la cambio, ¿no? Ok, sí, 5 llantas iguales, tal vez para concluir, son las que tienen que tener off-road. Por eso en off-road no hablamos de llanta de refacción, sino de quinta rueda, porque es una igual a las demás. De rin y de medida y de dibujo. Todo, es lo que hay que traer en off-road, ¿no? Siempre verifiquen también la presión de las 5 llantas. Roten las 5 llantas. Esto, o sea, a lo mejor no es obligatorio porque la rotación va en las 4, pero si ya estoy usando mi vehículo y le estoy dando la relevancia a la quinta rueda, aparte les ayuda a meter el desgaste de una quinta rueda a la rotación. Entonces se van gastando 5 llantas. Hay que rotar las 5 al mismo tiempo. Para poder aprovecharlas, ¿no? Lo que decías, tenemos 5 años, pues hay que usarlas lo más posible. Y eso no lo hacen en la agencia, ¿eh? Si lo llevas a la agencia a tu mantenimiento preventivo, te van a rotar 4 llantas, ¿no? Por lo menos en las que nos ha tocado, no siempre lo consideran, hasta que les decimos, oye, inclúyeme en la rotación, ¿no? O, digo, en el off-road, tú te vas a ir involucrando con tu vehículo y a lo mejor tú haces la rotación, ¿no? Si tienes un fin de semana y amigos, con gatos, tiempo libre, y a lo mejor cada uno va a ir llevando la guía de qué va rotando para que la quinta rueda también entre a ese desgaste, ¿no? Es correcto. Pues. Sí. Y ya actualmente todas las marcas de llantas o hasta de vehículos ya te ofrecen una guía interactiva para que tú puedas elegir tu llanta, ¿no? O sea, de que te van haciendo a lo mejor preguntas de, no, pues ¿para qué lo vas a usar más? ¿Cuál es el tipo de terreno que más visitas? Y eso los va a poder ayudar también a que puedan ir... Elegir mejor la llanta que... Estamos siendo muy tropicales, no hemos hablado de llantas de nieve, de invierno. Sí, no, claro. Porque no sabemos nada de eso. Estamos basándonos básicamente... aquí no hay nieve. Sí, aquí desgraciadamente en México por el calentamiento global las nevadas ya son escasas. No necesitamos neumáticos de nieve como en algunos países del norte. Pero es muy importante eso, ¿no? O sea, asesórense bien. Evidentemente, si ya quieren un vehículo que venga con llantas para off-road y en una buena medida, pues ya saben, se van con las marcas reconocidas. ¿Cómo cuál? Jeep, ¿qué? Y esas ya van a venir con llantas especiales. Si no, pues ustedes mismos pueden ir armándolos. Y también se da la opción, ¿no? De que algunos dicen, bueno, pues ya quiero cambiar mis rines. Y yo tampoco, como les digo, no tengo nada en contra de los rines grandes. Simplemente que pues tienen que meterle Son menos eficientes. Son menos eficientes y a lo mejor tienen que conseguirle unas llantas mucho más grandes y van a salir mucho más caras. Entonces... como cualquier presupuesto, ¿no? Igual, cualquier duda que tengan, cualquier consejo que necesiten, nos pueden escribir en los comentarios y pues con gusto vamos aquí a apoyarnos. Ahora que hablas de los rines, vamos a ver si podemos ejemplificar con algo que tenemos por acá. ¡Un rin! ¡Oh, un rin! A ver, pásamela. Cancha. Lo que decíamos acerca de los diámetros, por ejemplo, estos son 15 pulgadas de diámetro. Pero, ¿qué otra cosa es importante a la hora de elegir un rin? Son 15, en este caso... el offset. El ancho también del rin. Y el offset. Ahí está, ¿no? Sí, normalmente lo tienen aquí abajo, adentro. Es como 4. Va a ser como 8, ¿no? 15 pulgadas el diámetro total Con unos 4 por 8 con unos de ancho. 3 de offset. ¿De acuerdo? Uh-huh. ¿Por qué? Porque de repente quiero cambiar mi rin 17 para unas llantas más grandes, pero a veces necesitas que sean más anchos los rines. Eso también es importante y a considerar. Sí, porque ahora, si las pones con un rin angosto, no solo se va a desmontar, sí, sino parece una dona, se ve horrible. La apariencia y el desempeño cambia. Ahora, en el tema del offset, el offset de un rin parte de 0, que es la mitad del ancho. Este sería el offset 0, ¿de acuerdo? En la mayoría de los vehículos de fábrica, el offset es positivo, que es del centro hacia afuera. ¿Qué significa? Que aquí imaginemos que está el eje donde se va a meter el como de 2 pulgadas. El rin. Entonces la llanta, por lo tanto, va a abarcar más adentro del eje. Pero si yo le busco un offset
de cero o negativo, las llantas van a salir. Digamos que sería la inversa. Muy negativo, y aquí estuviera el eje, la llanta se va a recorrer y el ancho de vía, que también es a considerar, va a ampliarse. Y entonces parece un Hot Wheels. Parece un hot rod. Entonces, esos, o sea, aquí estamos hablando o compartiendo la experiencia de los aspectos a considerar. Habrá quien sea un experto y ahorita está escuchando y diciendo, no sabe nada, métele 15x8, 7x9 y lo que sea. Porque a mí me ha funcionado. No estamos diciendo que esté mal, simplemente que si lo vas a hacer, porque muchos de nosotros hemos ido en contra del deber ser ideal, saber que estás afectando componentes, tus frenos están diseñados para lo que te dio el fabricante, y si hay más llanta, o los rines son de acero que son más pesados, o tu vehículo pesa mucho más, pues tus frenos se van a gastar antes. Los componentes de la dirección están hechos para un peso, para una palanca, ¿no? Que ejerces cuando vas girando. Entonces, si le cambias esos valores, solo que estés consciente que también afectaste otras cosas y que en el desempeño, en el off-road, pues va a cambiar, ¿no? Entonces... Qué bueno que mencionas que no somos expertos, porque no lo somos. Eso no queremos quedar en este podcast como expertos en nada. Simplemente estamos poniendo sobre la mesa todo lo que hay que considerar. ¿Y saben por qué? Porque creo que todos nosotros ya la regamos alguna Sí, son vez. experiencias. Al final lo que les compartimos es... Lo hemos hecho mal en algún momento y por eso aprendemos. Y lo seguimos haciendo. Les estamos tratando de evitar dolores de cabeza que en algún punto los tendrán que tener, pero si podemos contribuir en algo, pues ayuda, ¿no? Habrá situaciones en las que pues nos valga gorro. Nos valga gorro, pero pues ya saben lo que necesiten. Conste que Aquí les estamos. dijimos. Pues muchas gracias. No sé. Ya es todo. Ya es todo, pues se acabó el tema de nuestra experiencia. Compártanos, también ustedes compartan la experiencia, porque qué fácil es Regáñenos, seguir. se vale, se vale. Sí, que esos no saben, bueno, son pues te bien brutos, escuchamos, no saben por nada, favor. cállense, se vale, se vale. Pero yo también quiero escuchar las otras experiencias. Exactamente. Muchas gracias y pues nos vemos la próxima. Gracias, hasta Adiós. luego. No mames. Tengo una pinche- Pues, de nuevo por acá, es un gusto estar con todos ustedes. Yo, ¿por qué no traes las gafas? Porque las tiré y las pisé. Ay, la producción, el manager, el director y todos los que están allá atrás en cabina.